Qué gusto que estemos nuevamente reunidos en nuestro servicio en línea. La verdad, no sé tú, pero yo estoy muy emocionado porque ya mero estamos por terminar la serie Fe en Acción, basada en la epístola de Santiago. Hoy es nuestra antepenúltima predicación con un tema muy interesante que se llama No te rindas en los tiempos de aflicción. Quiero contarte una historia. Derek Redmond era un atleta inglés de la prueba de los 400 metros planos. Sin duda, tenía grandes expectativas para la Olimpiada de Barcelona en 1992. Era uno de los favoritos para poderse llevar la gloria olímpica en su disciplina. Derek era un hombre que a través de su carrera había pasado por muchas lesiones. Imagínate, 13 veces había estado en el quirófano para poder reparar algunos de los daños que había sufrido. Muchos de nosotros nos hubiéramos rendido o hubiéramos dejado ya esa profesión con esa cantidad de lesiones, pero Derek no. Derek era un hombre decidido a seguir adelante. De hecho, dicen los comentaristas que había llegado en una forma física sorprendente para la justa olímpica de Barcelona 92. En el primer hit preliminar, Derek corrió rapidísimo. Increíble. Su mejor tiempo en los últimos 4 años. Pasó a la semifinal. Cuando le tocó el hit de semifinal, también salió corriendo muy fuerte, con muy buen ritmo. Pero algo pasó a la mitad de los 400 metros que se detuvo prácticamente por completo. Llevó su mano a su muslo derecho en la parte posterior y se puso de rodillas. Los oficiales se acercaron a él para invitarlo a salir de la carrera y ayudarlo. Pero, ¿sabes? Él no quiso. Se levantó y continuó tratando de correr. Su rostro reflejaba el dolor que él iba sintiendo. De repente, a un lado de entre el público, brincó un hombre corriendo hacia él. Era su padre. Algunos trataron de impedirlo, pero él de alguna manera se abrió paso para llegar hasta su hijo. Cuando estuvo junto a él, le dijo: hijo, no hay ningún problema de que tú abandones en este momento la carrera. Pero Derek le dijo lo siguiente: yo no quiero ser recordado en las justas olímpicas como un hombre que no terminó su carrera. Entonces su padre, al escuchar esto, le ofreció su hombro, se acercó a él y le dijo: hijo, acabemos juntos esta carrera. Y comenzaron a caminar los últimos 200 metros de la competencia. El público, un estadio con más de 65,000 personas, al ver este destello de ganas de terminar la carrera, se comenzó a poner de pie y aplaudir. Y Derek Redmond, en medio de una gran ovación, pudo llegar finalmente a la meta. Quiero decirte que Derek Redmond era sin duda un hombre que aprendió a no rendirse ante la adversidad. Ahora piensa un momento en tu vida. Quizá tal vez hoy es uno de esos días en los que dices que ya no puedes más, que quisieras darte por vencido, que pareciera más fácil dejar atrás todo y ya dar por terminado el asunto. Pero en esta mañana quiero decirte que en Dios siempre hay esperanza. Él no se da por vencido contigo. Él es tu Padre que te ofrece no solo su hombro, sino sus brazos y su gracia para que juntos puedan terminar la carrera de la fe que Él ha comenzado en tu vida. Santiago tiene palabras de ánimo y de aliento para aquel que está cansado, para aquel que quizá está pensando en claudicar, para aquel que a lo mejor en medio de la adversidad está considerando rendirse. Quiero decirte que Santiago quiere darte esperanza, quiere animarte a crecer en una virtud que a veces nos falta mucho desarrollar y pedirle al Espíritu de Dios que desarrolle en nuestra vida.
es la virtud de la paciencia. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Y voy a leerlo en la Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mira qué pasaje tan lleno de ánimo, esperanzador y al mismo tiempo desafiante para cada uno de nosotros. Dios quiere que en medio de la aflicción no nos rindamos, que su Espíritu Santo, como fruto de su Espíritu, pueda desarrollar en nosotros la paciencia. Y en el texto original, esta palabra paciencia significa una cualidad que no se rinde ante las circunstancias, ni sucumbe bajo la prueba. Implica tener un ánimo que no se cansa, que persevera, que continúa. Y es que, hermanos, nos cansamos con mucha facilidad. Quiero decirte que la vida de fe es una carrera, no rapidísima de 100 metros, sino una carrera de fondo, donde importa cómo comienzas, pero lo más importante es cómo terminas la carrera. Mira, desde hace poquito más de 4 meses, el Señor me llevó a la convicción de poder cuidar mi salud y poder bajar de peso. Y no te voy a contar toda mi historia, lo que sí te voy a decir es que cuesta trabajo. Y una de las cosas que comencé a incorporar a mis hábitos de vida es hacer ejercicio prácticamente diario. Y déjame decirte una cosa. Si tú me preguntas, después de 4 meses y medio casi, ¿tú sientes ganas de hacer ejercicio? Y yo te diría, honestamente, no hay día que yo sienta ganas, así como un entusiasmo de sí, llegó la hora de hacer ejercicio. Es más, antes de subirme a la caminadora, a veces estoy con cierto ánimo, pero cuando ya pasan los primeros 10 minutos y estoy trotando en la caminadora, mi cuerpo empieza a mandarle señales a mi cerebro como de ya párale, ¿no? Ya estuvo bueno. Pero es ahí donde entra tu decisión. Y entonces yo le digo a mi cuerpo, no, tienes que seguir. Tú puedes. Ya lo hemos hecho antes. Y entonces a veces en la vida cristiana hay que hacer algo similar, hermanos, porque nos cansamos demasiado rápido. Y Dios quiere entonces desarrollar en ti y en mí
la paciencia, es decir, esa cualidad que no se va a rendir ante las circunstancias, ante las dificultades, ante los tiempos de aflicción. Dios quiere que cuando llegue el final de tu peregrinaje en esta tierra, puedas decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora mira, es muy interesante lo que Santiago nos está diciendo en su carta. Por lo menos yo veo 3 áreas donde Santiago quiere que nosotros aprendamos a desarrollar esta paciencia, esta capacidad de no darnos por vencido, de no rendirnos ante las circunstancias difíciles y los tiempos de aflicción. La primera está en los versículos 7b y el versículo 8. Y entonces no debemos rendirnos ante aquellas circunstancias de las que no tenemos control. Necesitamos aprender paciencia en aquellas cosas que se salen fuera de nuestro control. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, y subráyale, con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La ilustración que usa Santiago, hermanos, es estupenda, porque nos enseña cómo debemos aprender nosotros a través de las cosas y las circunstancias que están fuera de nuestro control a tener paciencia. El labrador trabaja duro bajo el rayo del sol y tiene su mirada puesta en el precioso fruto que va a cosechar después de todo ese trabajo. Pero si es un labrador, un agricultor de tierra de temporal, no está en sus manos el que caiga la lluvia a tiempo y se pueda dar una buena cosecha. Entonces, fíjate bien, el labrador hace su parte y confía en Dios para que Dios haga la parte que él puede hacer. Y al final, ver con alegría el fruto de su trabajo. 2 granjeros vivían en una zona donde había una fuerte sequía. Y ellos querían sembrar la tierra. Ambos elevaron una oración a Dios y le dijeron: Dios, por favor, ayúdanos y bendícenos con la lluvia. El primer granjero se quedaba en su casa todos los días esperando ver la respuesta de Dios para que cayera la lluvia. El segundo granjero todos los días salía a trabajar duro para preparar la tierra para el momento en que llegara la lluvia. Finalmente llovió. Y el primer granjero, el primer labrador, estaba alegre por un lado, pero por otro lado sentía pesar porque daba gracias a Dios porque su oración había sido contestada, pero no podía participar del fruto porque no había trabajado la tierra. El segundo labrador también estaba alegre y estaba agradecido. Y sabes, después de ciertos días, él pudo cosechar la tierra y gozarse en el fruto que la tierra le había dado y rebosaba en gratitud a Dios porque le había bendecido. Quiero terminar esta pequeña anécdota con una pregunta. ¿Cuál de los 2 labradores realmente confiaba en Dios? ¿El que oró y se quedó en su casa sin trabajar la tierra? ¿O el que oró y todos los días salía a trabajar duro para labrar la tierra? La pregunta para ti y para mí es: ¿cuál de esos 2 labradores eres tú? Porque muchas veces, hermanos, oramos y pedimos a Dios, pero estamos tan desanimados, nos falta tanta perseverancia, tanta paciencia, que no hacemos lo que nos corresponde. Hay muchas cosas y circunstancias que están fuera de nuestro control. Eso así es, hermanos. Pero debemos aprender a no darnos por vencidos, a no desanimarnos,
a no dejar de hacer las cosas a las que Dios te ha llamado y me ha llamado a mí. La verdadera fe, hermanos, es acción. La verdadera fe nos lleva a trabajar duro para hacer aquella parte que nos corresponde a nosotros y dejar que Dios sea Dios y Él haga la parte que solo Él puede hacer. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, tú y yo podemos hacer varias cosas para tratar de prevenir que podamos tener la enfermedad que anda ahorita en el mundo. Podemos estarnos lavando las manos compulsivamente. Podemos usar cubrebocas, incluso no sencillos, sino de esos sofisticados N95 que son bastante seguros. Podemos usar lentes de protección. Es más, podemos exagerar y casi hasta ponernos un uniforme de esos tipo de las películas, ¿no? Pero tarde o temprano, hermanos, vamos a estar expuestos al virus. Y es algo que se sale de nuestro control. Por ejemplo, fíjate que hace unas semanas, un colega mío, ingeniero, que lo conozco bien, yo veía que se cuidaba muy bien en este tema del COVID-19. Y llegaba a las citas en campo, guardaba la sana distancia, llegaba con su cubrebocas N95, ¿verdad? Y se veía que esta persona estaba haciendo todo lo que dicen los protocolos sanitarios para cuidarse. Pues me enteré hace como 3 semanas que resultó positivo para COVID-19. Y no es que yo sea mejor que él, no va por ahí la plática. Lo que te quiero decir es que hay cosas que están en nuestra mano hacer, pero hay cosas que están en la mano de Dios completamente. Y en eso debemos descansar. Por supuesto, debemos actuar con prudencia y debemos acatar y debemos de seguir las reglas sanitarias que nos están marcando nuestras autoridades de salud. Pero al final, lo que quiero resaltar de esto es que debemos confiar en Dios y dejar que Él sea Dios en lo que solo Él puede hacer. También, por ejemplo, la economía está mal en este momento, pero no debes desanimarte. No debes caer en un estado de desánimo y de derrota a tal punto que te quedes en tu casa ahí dormitando todo el día. Lo que debes de hacer como creyente es pedir a Dios que dé el pan nuestro de cada día en tu hogar y en mi hogar y salir a trabajar duro porque es lo que nos corresponde hacer. Y Dios tiene promesas en su palabra de provisión, tiene promesas de cuidado hacia nosotros, porque David, acuérdate, él escribió, he sido joven y he envejecido, y nunca he visto un justo olvidado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces, hermanos, amigos, nosotros mostramos la paciencia del Señor cuando ante circunstancias que están fuera de nuestro control, nosotros seguimos haciendo, perseverando, no rindiéndonos ante las circunstancias que enfrentamos. Jesús dijo que no debemos preocuparnos de más. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 34, lo voy a leer en la NTV, Jesús dijo lo siguiente: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Y hermanos, a veces estamos ahí duro y dale pensando, ni siquiera en hoy o en mañana, estamos pensando en lo que va a pasar en un mes, lo que va a pasar en un año, lo que va a pasar dentro de 20. La realidad es que no lo sabemos, está fuera de nuestro control. Y ahí es donde nuestra fe nos debe llevar a confiar en Dios y a no rendirnos ante las circunstancias difíciles. Luego, en los versículos, en el versículo 9, Santiago nos dice que debemos también desarrollar paciencia ante lo que hacen las demás personas. Mira lo que dice el versículo 9: hermanos,
no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Cuántas personas conoces que se quejan de todo? Seguramente ya has pensado en más de una. Quizá lo tienes ahí al lado de ti, o incluso a lo mejor eres tú mismo. Porque la verdad hay personas que parece que su hobby es quejarse de todo. Son quejomaníacos. Si llueve, se quejan porque llueve, y si no llueve, porque no ha llovido. Se quejan porque hace frío o porque hace calor. Se quejan porque están solos o porque hay demasiadas personas a su alrededor. La verdad, a estas personas es muy difícil darles gusto. Se quejan de todo. Y es que vivimos en una cultura donde la queja, aunque no se diga que es una virtud, ¿cómo se practica? La queja, quiero decirte que tiene su origen en las expectativas egoístas que tenemos para que los demás satisfagan nuestras demandas. Merezco, decimos, que las personas hagan algo por mí. Imagínate este ejemplo. Un joven y una señorita se ponen de novios y a lo mejor están ya por casarse. ¿Y cuál expectativa traen? Ella está pensando que él es su príncipe azul, que va a llegar en su noble corcel, que le va a dar el beso del verdadero amor y finalmente se casarán y serán felices para siempre. Él está pensando que ella es la princesa hermosa, ¿verdad? Que ha sido el sueño de toda su vida y la quiere como su conquista para que él pueda sentirse feliz. ¿Y cuál es el problema de eso? Tú me dirás, bueno, que ambos están llegando al matrimonio con la expectativa de que él va a hacerla feliz a ella piensa eso, y él piensa que ella va a hacerlo feliz a él. Ahora imagínate, ya se casan y hacen un tremendo bodorrio, ¿verdad? Y van de luna de miel, regresan a la casa y ya cuando comienza, ahora sí, la verdadera vida matrimonial, él se sienta en la sala y empieza a poner los dedos ahí en la mesa. Y imagínate que le dijera, bueno, ahora hazme feliz. ¿Y qué pasaría si no cumple ella las expectativas que él está pensando o viceversa? Que eso va a causar frustración. También cuando hay conflictos en el área del matrimonio, muchas veces la expectativa está equivocada. Ella piensa que él es el que tiene que cambiar y él piensa que ella es la que tiene que cambiar. Ambos piensan que están mal el otro y que tienen que cambiar, pero quiero decirte que esa es una expectativa egoísta e irreal. Porque si somos honestos, nosotros no tenemos la facultad ni el poder para cambiar a la otra persona. Donde sí tenemos facultad y autoridad es en tomar nosotros decisiones y hacer la parte que nos corresponde. La queja tiene muchos efectos negativos, dice Santiago, no se quejen los unos de los otros. Y tiene efectos negativos porque mira, trae un estado de ánimo negativo en la misma persona y en la gente que le rodea. Generalmente las personas quejomaníacas ven puros problemas, pero no aportan soluciones. Y finalmente los quejomaníacos dañan las relaciones con su prójimo, dañan su relación matrimonial, dañan su relación con sus hijos, dañan su relación con sus propios hermanos, dañan sus relaciones en la iglesia, dañan sus relaciones en el trabajo y en cualquier lugar a donde ellos lleguen. ¿Por qué? Porque nadie cumple las expectativas que ellos tienen de los demás. Pero Santiago nos advierte que no juzguemos porque el juez está a la puerta. Y es que no somos jueces de los demás. Solo hay un juez que es Dios que juzga rectamente, lo hace con justicia.
Así que tengamos paciencia con los demás para dejar de quejarnos por lo que no hacen los demás y seamos muy activos, echémosle muchas ganas para hacer lo que a nosotros sí nos toca. Una tercera área donde Santiago nos muestra que debemos tener paciencia es con aquellos sufrimientos que Dios permite que alcancen nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 10 al 12, dice lo siguiente: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago, hermanos, nos ilustra con dos ejemplos de vidas cómo la paciencia puede ayudarnos a no rendirnos cuando la aflicción, cuando el dolor, cuando el sufrimiento toca nuestras vidas. Cuando llega el sufrimiento, normalmente hay dudas, hay preguntas que acechan nuestra mente. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que nos suceda algo malo? ¿Cómo puede Dios permitir que personas buenas sufran? Si somos honestos, nadie es bueno realmente bajo el estándar de Dios. Socialmente hay personas más aceptables que otras, con mejor educación, con mejores actitudes, pero bajo el estándar de Dios, todos nosotros somos pecadores. Muchos que pasan por sufrimiento, entonces, cuestionan a Dios. Y a veces, al no hallar una respuesta que les satisfaga, se desaniman, los inunda la desesperanza, se enojan, se amargan y se dan por vencidos. Las historias de Job y los profetas, hermanos, nos muestran por lo menos tres verdades a las que debemos aferrarnos cuando estemos pasando por un tiempo de sufrimiento, de aflicción en nuestra vida. La primera es que Dios es soberano. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está bajo su control. Tiene un propósito, aunque no lo podamos entender por ahora, aunque no nos parezca lo mejor para nosotros. Dios es soberano, Él está sentado en su trono y Él dice que tiene contados tus cabellos y mis cabellos y que ni un cabello tuyo cae sin que el Padre Celestial lo sepa. Job nos muestra en su libro que aún los ataques de Satanás estaban bajo la soberanía de Dios. Por eso, la paciencia, hermanos, de la que nos está hablando Santiago, es un acto de fe, es fe en acción, es confianza en la bondad y en el amor de Dios y en su propósito. Tú quizás sabes de memoria este versículo, Romanos 8:28. Te lo voy a leer en la NTV y dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La segunda verdad que debemos recordar cuando estemos en tiempos de aflicción es que Dios ha sido fiel en tu vida y Dios seguirá siendo fiel aun cuando permita que pases por el tiempo de aflicción. Jesús está en la barca en medio de la tormenta. En cierta ocasión, tú recordarás, los evangelios hablan de que los discípulos cruzaron la barca y Jesús iba dormido. Se desató una tormenta. Los discípulos pensaban que se ahogaban, que se hundían. Incluso con cierto reclamo le dijeron: Jesús, ¿que no te das cuenta? ¿No tienes cuidado de nosotros? Y bastó solo unas palabras que dijo Jesús al clima: cállate y enmudece, y todo quedó en tranquilidad. Y la pregunta de Jesús para ti, para mí, para aquellos discípulos es: ¿por qué dudan hombres de poca fe?
En otra ocasión Jesús los mandó por delante, Él no iba en la barca, pero dice que los miraba desde lejos y se acercó a ellos caminando sobre el mar. Y otra vez ellos remaban contra la corriente, ¿verdad? Y el viento les era adverso. Y de repente ven una silueta y se espantan, se aterrorizan. Y de repente, maestro, eres tú. Y Jesús les dice, yo soy. Y entonces Pedro, ¿verdad? El atrabancado les dice, pues si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Jesús le dice, ven, camina. Y Pedro sale de la barca y cuando ve el viento y las olas comienza a dudar y se comienza a hundir, pero la mano del Señor estaba ahí lista para tomarle y rescatarlo. Quiero decirte que Jesús está contigo. Ya sea que parezca que está dormido en la barca o parece que no está contigo, pero Él está viendo y Él tiene cuidado de ti. Si tú eres de Jesús, si tú le perteneces a Él, quiero decirte que tu Padre Celestial, Jesucristo mismo, están al cuidado de ti. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. La tercera verdad que debemos recordar cuando estamos pasando tiempos de aflicción es que Dios es bueno. Dice ahí al final del versículo 10 lo siguiente, el 11. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando uno sabe el final de la historia, como en el caso de Job, como en el caso de los profetas, uno puede ver que Dios siempre estuvo bajo control, que Dios permaneció fiel en medio de la aflicción de los suyos y que Él es bueno, Él es misericordioso y muy compasivo con los suyos. Por esa razón, Dios no quiere que te rindas ante las circunstancias, ni que sucumbas ante las pruebas. Dios quiere que tengas un ánimo que no se cansa, que no seas de doble ánimo ahí claudicando entre si seguir o no. Quiero regresarme al versículo 8 porque me lo brinqué intencionalmente. Dice lo siguiente. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago dice que debemos de hacer dos cosas aquí rápidamente. En primer lugar, afirma tu corazón. Fíjate firmemente de las promesas de Dios en tu vida. Y quiero decirte que lo más importante en una construcción no es los buenos acabados que tenga, no es lo majestuoso que se vea. Lo más importante de toda construcción es su fundamento, que tenga un cimiento firme. Y yo quiero preguntarte en esta tarde ya, ¿cuál es el fundamento de tu vida? ¿Has hecho verdaderamente a Jesús el fundamento y la esperanza de tu vida? Mira, en las costas, los árboles que permanecen durante la tormenta son los que están muy bien arraigados. Por eso las palmeras son tan exitosas en los lugares de costa. No solo porque tienen una textura, una fibra flexible en el tronco del árbol, sino porque también crecen perfectamente arraigadas donde han nacido y se han desarrollado. El Señor quiere que tú te arraigues en la fe, que no estés ahí con la duda. Mira, si has creído en Jesucristo, síguele. Si has hecho de Jesús el Señor y Salvador de tu vida, confía en Él. Si has visto en el pasado que Dios ha sido fiel, no tienes motivo para dudar de que en la aflicción presente Dios seguirá siendo fiel. Él es bueno, Él va a cumplir las promesas y su propósito en tu vida y en mi vida.
Por eso en el versículo 12 termina esta porción diciendo: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mira, el Señor te quiere firme. Porque mira, no sé si tú has conocido, pero hay cristianos que se pasan en la vida como muy dudosos, temerosos. Si has decidido seguir a Cristo, síguele. No dudes. Da pasos firmes en la fe. Yo sé que de repente hay problemas, hay circunstancias, hay pruebas que a lo mejor te hacen dudar, pero ten la humildad de doblar tus rodillas delante del Señor y permitir que Él sea quien fortalezca tu vida y desarrolle el Espíritu Santo la paciencia en ti. Y fíjate otra cosa que nos hace ver Santiago: poner nuestra vida en perspectiva. Dice que tengamos paciencia y afirmemos nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. El Señor viene pronto. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si en 20 años, no sé si en 50, pero el Señor va a cumplir su promesa y su venida. Quizá estas pandemias y estas cosas que vean sean el principio de dolores que anticipen su pronto retorno. Y como creyentes, hermanos, nosotros debemos poner nuestra vida en perspectiva con la venida del Señor. Porque la venida del Señor nos va a recordar algunas cosas. En primer lugar, que no pertenecemos a la tierra, pertenecemos al cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que el Señor regrese. Que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y debemos vivir de esa manera. Mira, todo lo que tú logres acumular en esta vida, aquí se va a quedar. E incluso malas noticias. Dice la palabra que este mundo, sus elementos ardiendo serán deshechos, y Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora verdaderamente la justicia. En segundo lugar, quiero decirte que la gloria que tú puedas tener en este mundo, con tu carrera, con tus logros financieros, con tus logros de vida, son apenas una cosita así pequeñita comparado con la gloria de Dios y de su reino que en nosotros ha de manifestarse. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8 puede escribir lo siguiente: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en ti y en mí, ha de manifestarse. Así que, hermanos, dejemos el doble ánimo, pongamos nuestra fe en acción. No te rindas ante los tiempos de aflicción, ante los tiempos difíciles. Confía en el Señor. Tú puedes, en el nombre del Señor, desarrollar esa paciencia en las circunstancias que no están bajo tu control, en lo que otros hacen y finalmente en los sufrimientos que Dios pueda permitir en tu vida, que quizá no tienen una explicación ahora, pero confiamos en el amor y la bondad de Dios. Mi deseo y oración para ti y para mí es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando nuestro tiempo de peregrinar aquí termine, podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios quiera que tú y yo amemos la venida del Señor y estemos en la expectativa de que pudiera ser hoy. ¿Significa eso que no vamos a continuar con la vida? Yo digo que al contrario, que seamos diligentes
en hacer todo lo que el Señor nos ha encomendado. Tu familia, tu trabajo, tu iglesia, tu fe, tus proyectos personales, todo puesto bajo la perspectiva de que vivimos para el reino de Dios y su gloria, y pronto viene el Señor. Que Dios te bendiga con paciencia, perseverancia, y que no te rindas en los tiempos de dificultad.